Media aritmética, que también se le llama como media o promedio. Y la vamos a identificar con el símbolo X y una línea horizontal en la parte de arriba. ¿Ok? Es un valor que nos indica la cantidad total distribuida en partes iguales entre cada dato u observación. A ver, vamos a ver un ejemplo para entender qué es la media aritmética. Supongamos que 4 meseros atienden un evento y obviamente los 4 trabajan y las propinas que recaben después la van a repartir de manera igual a cada uno. Entonces supongamos que al primer mesero está trabajando y pasa por gente que le da buena propina y le dieron 80 pesos, vamos a suponer. Al siguiente le tocó cargar más cosas y casi no pasó por gente y nada más le dieron 30 pesos. A otro también estaba trabajando en el evento y le dieron 40 y al último le dieron 50. Entonces se dan cuenta que a algunos les dieron más y a otros les dieron menos, pero como se van a repartir toda la propina de manera igual, lo que tenemos que hacer es que al que tiene más, darle al que tiene menos y así hasta llegar a un balanceado. Obviamente aquí el que tiene más le podemos dar 20 aquí, supongamos, se quedarían 60 y todavía si le das 10 aquí, ese se quedaría con 50. Entonces quedaría con 50, al darle 20 a este te quedaría 50, al darle 10 te quedaría 50 y este 50. Entonces la media aritmética de las propinas fue 50. ¿Por qué? Porque del total traté de balancear o encontrar un número para que todos tuvieran igual. Entonces eso básicamente vamos a hacer con formulitas, balancear las cantidades que tengamos para que a cada quien le toque lo mismo. Para obtener el promedio, esta es la fórmula. Aquí tenemos una función de suma que me dice desde un subíndice i igual a 1 hasta llegar a un n, voy a estar sumando estas variables. Entonces aquí todo esto, en pocas palabras, significa esto, que esta variable la voy a ir cambiando el subíndice desde i igual a 1, ya ven que empiezo con el 1, y como es una función de sumatoria, pues se va a ir sumando, y se cambia esta ahora al 2. Luego esta misma x, ahora el subíndice le voy a poner un 3, y bueno, como está esta función, se va a ir sumando siempre, sumando. Hay otras funciones que son de multiplicación, bueno, esas son otras. Y así, ¿hasta dónde va a terminar la suma? Hasta llegar al número n. Aquí, x subíndice n. Si aquí le pongo un 8, pues llegaría hasta la x8, por ejemplo. Y ya toda esta suma se va a dividir entre n, que n aquí dice que es el total de datos. XY, como les expliqué ahorita, es un dato, es el primer dato, segundo o tercero. Aquí le puse dato iésimo porque no sé cuánto vale la i. Si yo conociera el subíndice, por ejemplo un 2, sería el dato número 2 o el de la segunda posición. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer en pocas palabras para obtener el promedio? Aunque vean esta fórmula así un poco rara, es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que tenga. Obtén la media del siguiente conjunto de datos. Primer ejercicio, aquí tenemos estos 5 datos y vamos a obtener la media de ellos. Así que pongo la media, va a ser igual, entonces a sumarlos todos, no importa que estén desordenados, los puedo tomar como yo quiera. 5 más 6 más 7 más 4 más 9 entre el total de datos. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces me sale igual, ni modo. Entre 5, pues aquí haciendo la suma de todo esto, este más este es 11, más este 18, más este 22 y más 9. Hoy se me está olvidando 31. Entonces ya, 31 entre 5 cabe 6 veces y sobra un quinto que es 0.2, entonces sería 6.2 sería el promedio. Entonces, si ustedes quisieran balancear todos estos números para que todos tuvieran la misma cantidad, sería el número 6.2. En este ejercicio, aquí observo que tengo varios números que se repiten y además son varios, así que lo que recomiendo para obtener el promedio en este tipo de ejercicios es hacer primero una tabla de frecuencias, la cual me va a ayudar a ordenar los datos que tengo. La tabla de frecuencia es simplemente saber cuántas veces se repite cada número o dato. Así que aquí voy a poner el dato y la frecuencia significa cuántas veces se repite un dato. Ok, entonces, ¿qué datos son los que tengo? Empezando del menor al mayor, aquí veo que hay un 2. Y luego el que sigue por orden sería el 5, y luego el 6, y luego el 7. Ok, la frecuencia del 2, observo que aquí nada más se me repite una vez, entonces le pongo aquí 1. El 5 se repite 1, 2,
3, nada más 3. Y luego el 6 se repite 1, 2, 3, 4. Y el 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 5 veces. Entonces, ya que tengo todo organizado, vamos a obtener el promedio. El promedio, cuando tengo datos que se repiten, se multiplican simplemente por renglón. El 2 aparece una vez, pues simplemente vamos a poner, para llevar un orden, vamos a poner el 2 multiplicado por el 1, porque nada más apareció una vez, más, y luego vamos a poner el dato, 5, pero como se repite 3 veces, lo vamos a multiplicar por 3. Y luego el que sigue sería, el siguiente dato es el 6, pero como se repite 4 veces, pues le pongo por 4. Recuerden que ese paréntesis junto a un número significa multiplicación. En este caso ustedes lo pueden poner con la cruz si quieren. Y por último el siguiente dato sería un 7, pero se repite 5 veces, así que lo multiplico por 5. Entre, ¿cuántos números tengo aquí? Pues a ver, aquí hay 1, 3 que se repite van 4, más 4, van 8, y estos serían 13 números que tengo. Entonces se tiene que dividir entre 13. Es como si hubiera puesto 2 más 5 más 5 más 5, más 6 más 6 más 6 más 6, más, y pues 7 veces, 5 veces el 7 ahí sumados. Pero para que no esté tan larga la suma, así lo ponemos. ¿Ok? Lo que sigue pues va a ser multiplicar. 2 por 1, 2, 5 por 3, 15, 6 por 4, 24, y 7 por 5, 35. Entre 13. Bueno, aquí hacemos la suma, ¿no? Este más este, bueno, se me hace más fácil sumar estos dos. Este más este da 40, 50, 74 y 76. Entre 13, cuando hacen la división, le sale 5.84. 5.84. Entonces, el promedio de todos estos números, si tú balanceas, le das el que tiene más al que tiene menos y así, hasta llegar a que todos tengan el mismo número, ese sería el 5.84, que es el promedio de todo este conjunto de números. Antes de concluir este ejercicio, no quiero que se confundan con esa tabla y crean que es necesaria para obtener el promedio. Recuerden que el promedio de un conjunto de datos es simplemente sumarlos todos, no importa si están ordenados, y dividirlo entre la cantidad de elementos que hay. Yo aquí les recomiendo que cuando son varios, mejor ordénenlos para que la suma no les salga tan extensa, pero es una recomendación. $24 y 7 por 5. Bien, me quería detener ahí porque para hacer solamente la observación. ¿Cuál es la observación? Bueno, cuando nos presentan un conjunto de datos más grande, pues ahí sí ya es aplicar otra estrategia, otra fórmula, ¿no? Aquí está aplicando otra estrategia, no solamente está sumando o de manera inmediata, pues lo que hubiéramos hecho prácticamente era sumar todos estos números, ¿no? Más sin embargo, está haciendo una simplificación, está dando la explicación correspondiente del por qué están saliendo una tabla de frecuencia y por supuesto para llevar un mejor orden. Y aquí resaltar una cosa, lo único que está haciendo es sumar, multiplicar y dividir, ¿sí? Son 3 operaciones básicas que ocupamos y que ya sabemos hacer sin inconvenientes. ¿A partir de qué? A partir de estos datos presentados. Desde luego, habrá otras metodologías, habrá otra manera, y esa manera pues tal vez nos pueda servir también para llegar al mismo resultado, más sin embargo, a veces sí hay que ser un poquito más explícito en el sentido de que, pues bueno, pudiera yo representar los datos de diferente manera. ¿Para qué? Para que a final de cuentas estos datos que estoy representando en esta parte de mi media aritmética, de mi tabla de frecuencias, pues bueno, puedan ser interpretadas en la fórmula, ¿sí? Recordemos que esta X que tiene aquí escrita, pues desde luego va o lleva una serie de pasos, ¿sí? Donde nos explicaba que es I, de I hasta N. Entonces, para no estar repitiendo todos esos números, por eso hizo ese proceso, ¿sí? Nuevamente, no es más que sumar, multiplicar y dividir. Está muy sencillo, la verdad es que está muy sencillo
del ejercicio, está muy sencillo el método. Y digo, aquí va a estar el material para que pues, ustedes lo puedan visualizar también, ¿sí? Ahora vamos a pasar con los ejercicios que ustedes van a realizar. ¿Cuáles son estos ejercicios? Ok, bueno, aparte de que van a realizar el apunte, van a realizar los dos siguientes ejercicios. Número 1, un grupo de 6 amigas tiene distintas edades. Son las siguientes, 2 de ellas tienen 28 años y otras 2 tienen 32. El resto tiene 29 y 30 años, ¿sí? Calcula la media aritmética del grupo. Este tipo de problemas que les estoy presentando es como los que ustedes se van a poder encontrar nuevamente en esas pruebas planea, incluso en esas pruebas que ustedes van a elaborar para el sistema, para el ingreso al nivel superior, así de esta manera, ¿sí? A lo mejor no vamos a encontrar los datos como nos está presentando el ponente, que ya nada más tenemos ahí una serie de números, no. Los problemas, recuerden que son a partir de ciertos enunciados, entonces es importantísimo, por eso reiteraba siempre y sigo reiterando que es importante que ustedes lean la instrucción y lean al detalle el problema, ¿sí? Incluso aquí podemos observar que cuántos datos son, o entre cuánto lo voy a dividir, pues entre los 6, el número de datos son 6, ¿no? Ya solamente tengo que definir cuántas de ellas tienen 28 y cuántas otras tienen 32. Entonces ahí ya estaríamos hablando de 4 y el resto tiene 29 y 30, ahí están los datos, ¿vale? Y ahí vamos a calcular la media de la media aritmética del grupo. Luego nos presentan el segundo problema, calcula la media aritmética de la altura de un equipo de 5 jugadores de baloncesto que mide 1,92, 1,95, 1,83, 1,76 y 1,69. De igual manera, conforme a la fórmula, pues ya tenemos los datos necesarios y tenemos los datos que nos están sirviendo o nos van a servir para representar esta media aritmética, ¿ok?